¿El ¿El audio? audio? Sí, sí, ya Ah, funcionó. genial. Bien, chicos, les explico. Este, ustedes no van a manejar MATLAB, ¿cierto? Pues Y me programar, ¿no? imagino que, ajá, entonces bien, la idea es que podamos apoyarlos a ustedes o yo pueda apoyarlos para el procesado de los datos. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entienden? A ustedes es probable que en su defensa de la tesis les lleguen a preguntar, bueno, explícame qué fue lo que hiciste. Entonces la parte de metodología sí o sí les toca a ustedes echarse una leída y poder entender, así sea haciendo un ejemplo o solo si ya con la lectura lo hacen y pueden entender y explicar qué se hizo, fenomenal. No es algo complejo, pero ya es algo que les toca. Entonces, lo primero, esta línea procesada se hizo para un trabajo en donde los datos se los voy a mostrar. Están en esta ruta, hay cosas que no se las voy a explicar, porque pues para eso pues no hay necesidad. Vamos a ver los datos cómo están. Sí, porque básicamente esa era una de las preguntas que yo inicialmente tenía, ¿cómo estaban organizados esos datos? Lo que pasa es que estos datos se organizaron conforme al análisis que hice a este chico. Ya después, ahorita lo que hacemos es poder que ustedes me compartan sus datos y ver cómo desde ahorita con esto empezamos a organizar sus datos de acuerdo a lo que ustedes están analizando. Pero por eso quiero poderles mostrar primero los datos. Está Perfecto. aquí, teníamos grado de especialización y datos Aldemar Reyes, baja, 3 meses, 6 meses. Esto era algo que se hizo y lo organizó así. Entonces ya, ustedes ahorita me comparten sus datos y vemos cómo es la mejor manera de analizarlos. ¿Listo? Entonces este está Listo. analizando 6 meses. Entonces él analiza las diferentes carpetas, ¿no? Entonces esta es la primera carpeta y así están. Es probable que estos son los datos que produjo Aldemar con su espectroradiómetro y él le dio esta característica. Le puso la S15 para decir que era el surco 15, reflexión y aquí tiene un código. Este era el dato que él guardó y aquí está pues los datos, ¿no? Estos son los datos. Entonces, lo que hace él, lo primero que él hace, este programita, es que yo le doy un lugar, una ruta, en donde están los datos. Dependiendo cómo miremos sus datos, la idea es ayudarles, ¿no? Que no pierdan tanto tiempo en esto. Lo importante es que ya después ustedes puedan entender los procesos. Entonces, él aquí lo primero que hace es analizar y encontrar los espectros de acuerdo a la información que queremos nosotros. Por ejemplo, aquí les voy a ir explicando en este bloque. Bueno, no me voy a detener mucho en muchas cosas, solo lo más interesante. Esta parte de aquí, la línea 28 del código, es donde yo les digo a él la parte de la media móvil, ¿no? De pronto aquí les coloco algo para que ustedes vean de media móvil, pero básicamente cuando hablamos de media móvil, vamos a hacer de cuenta que tenemos estos datos. Entonces lo que hace, si él toma 15, entonces él separa en este supongamos que este sea el dato, ¿cierto? Yo le estoy diciendo que tome una media móvil de 15, él separa aquí. Hay diferentes configuraciones que ustedes pueden hacerle a un filtro de media, pero básicamente él separa aquí y va a tomar 7 datos para este lado, quiere decir que va a tomar estos 8, 7 por este lado, 7 por el otro lado le dan 14 y el del centro es el 15. Casi siempre la media móvil tiene números impares para eso. Entonces, como este es el primer dato, él solamente va a tomar los 7 para acá. Y coge el 8, el séptimo que es el mismo, va a coger estos 8 datos y los va a promediar, saca un promedio.
coge estos datos, los promedia. Entonces, este valor que es 1.94 lo cambia por el promedio. Pero si ya estuviera en el 16, entonces quiere decir que él va a tomar 7 datos para acá, 7 datos para acá, y con él toma los 15 datos y ya hace el promedio. Entonces, entre más números tengan, pues va a suavizar más el perfil espectral. Por favor, interrúmpame cuando no entiendan algo. Me dice, espera, Juan Pablo, para aquí un momentico, explícame. Entonces, esto es lo que hace el filtro de medias. Luego, en esta línea, yo defino cuál va a ser el rango espectral en el cual yo quiero analizar mis datos. Y aquí yo defino el número de grupos que voy a usar para el método de agrupamiento. Entonces, en este análisis de procesado de datos, nosotros lo que queremos, o el objetivo era poder saber discriminar, encontrar cuáles eran los perfiles anómalos. Hablamos de perfiles anómalos, es en que a medida que Aldemar iba tomando datos de campo, muchas veces el espectroradiómetro por X o Y motivo tomaba más datos de suelo o eso. Entonces esos queríamos identificar esos espectros para sacarlos de la base de datos y tener una base de datos que tuviera los mejores espectros. Entonces para eso se implementaron unas métricas, una metodología. Una de ellas fue K-means. ¿Ustedes saben qué es agrupamiento? ¿Han visto algo de K-means? ¿Les suena el nombre? Pues yo tengo la idea de lo de los clusters, pero Ajá. pues creo que es lo mismo. O sea, grupos Ajá. a datos. Entonces por aquí en algún momento yo lo uso y les he puesto en este código. Aquí por ejemplo está un video que lo explica. Lo puse comentado para que si ustedes lo quieren ver, pues explica cómo es eso de K-means. Básicamente empieza a agrupar los datos en función de las distancias entre los mismos datos. Los mismos datos empiezan a calcular las distancias entre ellos. Los datos que estén más cerca uno de otros hacen un clúster y los datos que estén más lejos van formando otro clúster. Es a grandes rasgos lo que hace K-means. Es un poco más complejo que eso, pero eso es lo que hace. Él empieza a buscar, básicamente, digamos que si en nuestro caso este valor es 4, este número de K-means es 4, entonces cuando él empieza a analizar este algoritmo, él coloca 4 puntos en el espacio de manera aleatoria y él empieza a calcular la distancia de cada uno de esos puntos que él ha puesto a los otros datos y empieza poco a poco a ir moviendo esos centroides hasta que la distancia de cada centroide a los datos que él ha encontrado de su clúster es la mínima. Entonces es un proceso iterativo. Él coloca 4 puntos, calcula distancias, dice, bueno, ¿cómo puedo yo mover esto para que esté más cerca? Y empieza a mover los clústeres. Hay videos muy ilustrativos de cómo se empiezan a mover los clústeres hasta que él encuentra la posición en donde es el lugar óptimo de ese clúster y él decide, este es mi clúster y aquí ya no me puedo mover, esta es la mejor manera para sacar 4 clases. Ahora, eso no quiere decir que las 4 clases sean las mejores. Puede haber que si colocáramos una quinta clase fuera mejor la clasificación. Eso no sé si es algo que vamos a abordar en el trabajo que ustedes van a hacer. Pero No. bueno. Yo tuve una experiencia con compañeros estadísticos que Ajá. para determinar eso, ellos hacen un método para ver cuántos clusters son, digamos, el número de agrupamientos, con un método llamado el método del violín o la silueta, algo así. Sí, Chilhute. Ajá. Ajá. Ese método te permite analizar diferentes, te permite analizar qué también están hechos tu clúster. Es un método gráfico. MATLAB lo tiene. Entonces, si en caso de que quisiéramos evaluar cuál es el mejor número de datos, pues podríamos implementarlo. ¿Por qué escogimos 4 K-means?
porque lo que queríamos era poder separar los datos como en 4 rangos, ¿no? No queríamos 20 rangos, sino unos pocos rangos, incluso hasta 3 hubiera sido bueno, ¿cierto? Los que son, y de ahí determinar cuáles son los que más se parecen a un perfil de vegetación. Entonces, esto es la parte que, por decir algo, controla cómo funciona este algoritmo. Entonces, voy a pararlo aquí, voy a pararlo acá, en esta partecita. Entonces, él aquí va a empezar a analizar cada directorio. Aquí él ya encontró el primer archivo, que es este. En Bueno, este caso, este directorio es donde está la carpeta de los datos, ¿no? ajá. Entonces, básicamente él dice, ok, mira, él empieza a hacer como una búsqueda recursiva. Yo le di esta ruta, ¿no? Le di esta ruta de acá arriba. Sí. No sé qué, tal. Y esto es lo que él se encuentra. ¿Cierto? Entonces, dentro de esto, él llega y empieza a preguntar, dime si en esta ruta, aquí estamos en esta ruta, bueno, estamos en Avelina. Ujú. Él entra a Avelina. Esta es la ruta que le estoy dando yo. Esta es la ruta. Esta ruta es esta misma, que está aquí arriba. Y él encuentra el primer directorio. Y el primer directorio se llama cam2 Avelina-002, que es este nombre de aquí. Luego, él lo que hace es que construye esta ruta, ¿cierto? Y lo que básicamente le va a preguntar, así como nosotros hacemos nuestras búsquedas en nuestros computadores, si en esa ruta existe algún archivo que termine con la extensión txt. Entonces, en caso de que exista, pues aquí lo encontró que hay 180 archivos. Y si no existiera ninguno, si esto estuviera vacío, él haría el análisis para el siguiente directorio. Entonces, él lo encontró. Entonces, básicamente, de esos 180 archivos, él está interesado en saber cuál es el surco. Yo entiendo que esto es surco. En su momento yo puse sección por cómo estaban organizados los datos. Ya ven que empieza con S15. Entonces ya después Aldemar me dijo, no, es el surco 15, es el surco 60, o no sé, pero así estaban organizados los datos. Entonces lo que nosotros queríamos era analizar este bonche primero, analizarlos por grupos, ¿no? Listo. Entonces él llega y una vez que entra empieza a analizar los con esta expresión, se los explico, él busca en esta parte de este archivo, que es un texto, él me dice en dónde empiezan los números con esta expresión. Entonces él me dice, mira, tus números empiezan en el 2, empiezan en el 17, empiezan en el 20, en el 23 y en el 26. Si nosotros miráramos esto, pues empieza en el 2, empieza aquí. Esto es lo que él me está diciendo, en dónde empiezan. Después de que él encuentre un carácter raro, entonces él me dice, después de estos caracteres empezó un número. Entonces de esta manera yo extraigo la información de este nombre. Como ya sé que los primeros, él me da dos informaciones, ¿no? Me dice en dónde empieza y en dónde termina. Si ustedes ven este vector, si yo le dijera a él, hazme esto, él me está diciendo, en ese archivo de texto que tú me pediste que yo analice, encontré números que empiezan del 2 al 4, encontré números que empiezan en la posición 17 y terminan en la 18, encontré números que empiezan en la 20, en la 21 y así. Entonces yo lo que hago, como yo ya sé cómo está organizado el archivo, este archivo yo sé cómo está, que es este, a mí me interesa los números, el primer grupo de números, el primer número que él encuentra. Entonces yo le digo, ok, dime qué número es el que empieza en 2 y termina en 4. Entonces, de esta manera yo separo esta información. Aquí me está dando un 105,
Con esto me está diciendo que es un string, y con esta función lo cambio a un número. Entonces aquí me está diciendo, ya me está extrayendo la sección 105. Bien, entonces aquí ya me va guardando eso hasta que aquí en esta parte yo ya tengo todas las secciones de los archivos. Esta misma lista de archivos yo le he sacado la sección. Entonces ya después lo que hago es, le digo a él, dime cuáles son las secciones únicas. Él me dice, pues mira, son la 15, la 30, la 45, 60, 70 y así. Y yo le digo, ok, y ahorita empiezo mi análisis por cada sección. Entonces le digo, ok, en esta sección dime cuáles son los que empiezan con 15. Entonces él me devuelve esto. Este dummy 02 son los datos de los archivos de la sección 15 o el surco 15 o el S15. ¿Listo? Bien, ahora vamos a compartir. Yo voy a dejar de compartir y voy a mover esto aquí para que quede grabado. Y ahorita ustedes compartan la información como tienen organizado sus datos. Y discutamos un poquito de sus datos. ¿Cómo podemos o cómo yo puedo ayudarles a que de manera automática se analicen los datos? O cuéntenme ustedes cómo la tienen organizada. Sí, profe, nosotros tenemos compartida una carpeta en el Drive. Ok, déjenme entonces, si la tienen en el Drive, creo que la tengo aquí. Datos, firmas espectrales, me Pero el imagino. profe Alemán nos dijo que lo acomodáramos por tratamiento y cada tratamiento tiene 5 parcelas. Entonces, Inicialmente ajá, la estábamos acomodando por bloque y el ajá. bloque tiene pues los 4 tratamientos. Entonces los vamos a reorganizar. En este momento los tenemos organizados por bloques. No sé si sea posible dentro del, digamos, el código organizarlos de una vez por tratamiento. Sí, En este caso, el tratamiento tiene 5 parcelas y cada parcela tiene 40 datos. Entonces serían 200 datos por tratamiento, más o menos. Puede, un momentico, lo comparto. a ver, pero entonces esto no es. Esto que ustedes están viendo en mi pantalla, sí. Ya no No, la están No, viendo. profe. Esperan, la vuelvo y la comparto. pero nosotros también lo habíamos acomodado de una manera que no va, porque lo estábamos acomodando en un Excel, digamos, porque en algún momento también estábamos pensando en hacerlo en Minitab, hacer Ajá. todo esto. Entonces lo organizamos como en una matriz de 1024 datos por 40, que 40 son la cantidad de datos que tiene cada parcela. Pero entonces, de acuerdo con lo que nos dice el profe Ademar, es que lo comemos por tratamiento y cada tratamiento tiene 5 parcelas. En este caso, aún no hemos hecho eso. Ok, entonces vamos a ver. Estos datos que yo tengo aquí, que están dentro de su Drive, que es este. Datos, firmas espectrales. Yo tengo esto y está esta información. Ahí están todos los Pero datos de todas las parcelas, Estos son los de datos todos de los, todas las parcelas. de todos los tratamientos, sí. Ok, Ahí hay 20 parcelas. sí, exacto. Por Hay lo 20 menos, parcelas sí. El y es tratamiento uno y el S tiene, que es el S es el surco. sí. el surco. Sí, cada parcela tiene como 3 surcos. Pero aquí no es tan importante el surco, sino, digamos, el tratamiento como También. tal. ¿Y cómo se dan cuenta ustedes cuál es el tratamiento? El tratamiento está compuesto, por lo menos el primer tratamiento, la parcela 1, la parcela 8, la parcela 11, la parcela 17 y la parcela 20. Pues ya lo tenemos como Eso está en un detallado. mapita. Sí, lo tenemos en un mapita definido como por tratamientos y como cada parcela que hace referencia Ok, a bien, qué tratamiento. aquí voy a venir aquí, esto ya lo vamos a empezar a guardar aquí entre esto, aquí vamos a crear una carpeta que pongamos código y aquí vamos a guardar todo lo de los códigos y este va a ser el código de preprocesado, este ya es de ustedes, ¿cierto? Entonces, vamos a tener una ruta. Esto yo, después si ustedes lo quieren trabajar, tendrían que cambiar ciertas cosas si la quieren hacer.
Entonces yo quiero saber la ruta en donde están esos datos. Voy a usar la función uiget, uigetdir para que me entregue esa ruta. Entonces yo me vengo acá, pan, compartidos, Laura, datos y listo. Esta es mi ruta. Y voy a crear una salida en esa misma ruta. Solo que lo voy a poner aquí. Salida. Quiere decir eso que aquí voy a venir acá. O mejor la creo aquí. Y pongo salida. O incluso voy a copiar esto. La pego y le pongo acá. Salida, listo. Entonces esto lo copio y acá esta va a ser mi salida. Profe, una pregunta ahí un poco extraña. En las rutas de trabajo, en las direcciones, para guardarlas, bueno, las rutas deben de tener alguna especificación, por ejemplo, no tener espacios, utilizar como, no sé. En principio, pues todo depende. Yo como tengo como una formación de mucha programación, nunca dejo espacios, nunca uso ñ, nunca uso tildes, ni uso caracteres raros. Okay. Pero ahorita la verdad creo que ya los leen cualquiera. Solo que hay veces, hay ciertos programas que la manera como lo hicieron genera problema. Okay. Entonces, pues ya hay veces que unos datos dan problema en algún programa y es porque dentro de la ruta hay, por ejemplo, una tilde así, como esta. Y resulta que ese programa no sabe manejar las tildes y pum, se raya. ¿Ok? Bien, entonces aquí ya tenemos los datos. Vamos a crear aquí la información de los tratamientos. Tratamientos. Ok, entonces nosotros tenemos las parcelas, ¿cierto? Esta es la información que nosotros tenemos. Estas son nosotros tenemos las parcelas. Tenemos de la 1 a la 20, ¿no? Ahí, Bien. sí. Ahora, cada parcela está asociada a un tratamiento, ¿no? Exactamente, sí. Ok, entonces vamos a generar esa información. Yo necesito generarla. Entonces voy a poner TM de tratamiento. Y aquí voy a generar, bueno, esto, de pronto hay cosas que no van a entender, pero bueno, yo aquí voy a poner, este es mi tratamiento 1, y dentro del tratamiento 1 voy a poner una información y ustedes me van a decir cuál es la parcela. La parcela 1, La parcela, bueno, aquí vamos a venir a otra parte en donde les voy a tener que, bueno, no es necesario. No es necesario. Entonces, esta me va a decir que es la parcela 1. ¿Cuál es la otra? la 8, La 8, la 11, la 11, 17 17 y 20. y 20. ¿Listo? Entonces después pongo un punto y coma. Para que quede claro pongo estos 3 puntos. Y ahorita vamos con el tratamiento 2. ¿Qué parcelas son? Parcela 2, 2, 4, 4, 12, 12, 13, 13, 19. 19. Ahorita la 3. La parcela 3, 3, la 6, 6,
la 9, la 9, 14, 14 16. y 16. Aquí tenemos 15, falta uno. El tratamiento 4, 5. Igual. Ah, bueno, sí, está la parcela 5, la 7, la 7, la 10, la 10, 15, la 15 la 18. y la 18. Bien, Son todas. esas son todas. Entonces, vamos a organizarlo diferente. Aquí voy a poner este y aquí voy a poner este. Este va, bueno, dejémoslo como estábamos porque si no después no lo matan. Pero después vamos a coger y esto es nomás como para que ustedes lo entendamos. Aquí voy a poner esto. Y voy a coger esto. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Y esto aquí lo voy a quitar. Esto voy a poner este aquí. Y quito esto. Quito esto. Esto. Quito esto. Esto. Y quito esto. Y aquí lo cierro. Listo. Ok. Entonces tenemos esta información. Y esto que yo he hecho aquí es mi matriz de tratamientos. En donde cada fila es un tratamiento. Y cada columna corresponde a los surcos a los cuales pertenece el tratamiento. ¿Está claro? Sí. Bien, entonces voy a comentarlo aquí. Y eso que les dije lo voy a escribir aquí. Matriz de tratamientos donde cada fila corresponde a un tratamiento y cada columna Parcela. son las parcelas que conforman ese tratamiento. Bien, o sea que aquí ya lo tenemos. Él va a hacer exactamente lo mismo. Él va a venir aquí. Este rango. ¿Qué les dijo al de Mar que iban a trabajar? Parte 450. 450 y el final. Él llega hasta los, ya le digo, como 700, 800 algo. Ya le digo 70. Hasta el 822. Pero este es el total. Sí, digamos el máximo. Pero entonces hasta el 820, bueno, hasta Porque sería, tiene cierto ruido, ¿no? Si ustedes ven estos monográficos, por ejemplo, este es la matriz que yo estaba viendo y esto aquí, si lo amplío un poquito más, van a ver que empieza a bajar, pero después hay unos ruidos aquí. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Después podemos volver a correr esto. ¿Qué número quieres que ponga aquí? 800 qué. no, pues dejémoslo hasta el 820, ahí está bien. Ok, Porque el 820. máximo va a ser 22. Si ahí Ujú, genera el ruido, pues no es mucho la ujú. observable. Esta, aquí hay muchas cosas que uno puede empezar a probar, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿cuál es el impacto que yo tengo con un filtro de media? Y aquí probar diferentes filtros y cosas de ese estilo, definir diferentes clústeres, no sé, pero bueno. Entonces, vamos aquí. El, a ver, cancelar. Bueno, yo voy a necesitar en esto de los códigos
Entonces, maestría, códigos, este, copio. Ok. Bien. Ok. Listo. Entonces aquí ya estamos en el código que estamos haciendo para ustedes. Empezamos. ¿Y eso que Listo. acabo de hacer para qué es, profe? Esa copia de esa Es carpeta que y... esta carpeta es un conjunto de funciones que alguien, no me acuerdo ahorita dónde la bajé, utiliza para el análisis hiperespectral. Entonces aquí hay diferentes tipos de funciones y yo uso de aquí es que uso la función del Spectral Angle Mapper. Entonces por Mm, eso necesitan tenerlas, ¿cierto? ok, eso nos falta, sí. Ajá, entonces ya por eso se las puse en la carpeta. Bien. Entonces él llega, entra a... En esta parte, él lo que hizo fue... Este... Para no cambiar mucho lo del código, aquí él llegó, hizo el directorio, encontró 513, quiere decir que se fue muy para allá en el directorio. Bien. Aquí lo que hice fue quitarle para que forzarlo para que él busque directorios dentro de. Entonces, para que no me firmas espectrales, voy a colocar esto aquí. Voy a quitar este. Y aquí voy a poner resultados. Y pego este aquí. Listo. Entonces, vamos a volver a coger eso. Voy a getdir resultados. Y aquí me quiero que me lo guardes. Ok. Bien. Entonces, listo. Aquí lo primero que él hace en esta línea es que él llega y la función dir, no sé si ustedes están familiarizados con usar el CMD de Windows, trabajar con DOS, que es como trabajar con esto así. La En, consola no, no, no mucho. bien, entonces bueno, No. hay una función que se llama dir y lo que hace es listarte lo que hay dentro de una carpeta. Entonces yo le estoy diciendo a él que mi carpeta es esta. Entonces cuando yo le digo dir, él me va a sacar esta información. Entonces si vemos en la lista, aquí está lista, voy pues aprovechando para que si de pronto se alguna vez a programar en MATLAB, pues MATLAB tiene aquí, este es su entorno y él está distribuido como en bloques. Este bloque de aquí es el current folder en donde está donde yo estoy aquí me muestra el contenido de lo que está dentro de este directorio. Y acá tengo el espacio para las variables que yo he creado. Incluso si yo quiero lo puedo borrar. Ay, sí, Clear all. para poder ver. Ya borré todas las variables. Aquí tengo el espacio para el código que escribo. Aquí tengo el espacio que él me muestra para cuando yo quiero ver algún resultado, alguna variable. Yo le doy doble clic aquí y él me la abre por acá. ¿Listo? Así más o menos como está organizado o está organizado MATLAB. Entonces ustedes ven que yo coloco un punto rojo. Lo que yo le estoy diciendo a MATLAB en ese punto rojo es que él se ejecute, pero cuando llegue a este punto rojo pare, que yo quiero hacer algo. Entonces él la va a parar. Entonces aquí yo le estoy diciendo, mira, aquí paras, él está aquí, me muestra porque está esta flecha verde
y estas son las variables que él ha ido generando a lo largo a lo largo de este código. Él ha ido generando estas variables. Una de esas variables se llama lista 1. Lista 1 es lo que hay dentro de la carpeta, esta carpeta. Y lo Profe, que... una pregunta, Sí. disculpe. ¿No hay forma como de ver el proceso de cada función acá en la parte de abajo? Como que no En, salga automáticamente acá, sino como ver cada proceso o no, o no tiene sentido tampoco. por ejemplo, ¿tú quieres ver qué hace dir? Sí, sí, profe, por favor. Sí, O sea, ver en cada fila qué hace. ok. Entonces, O vamos a no sé si hacerlo quita por mucho fila. tiempo. Sí, sí, sí. Y otra pregunta, profe, acá abajo hay otra dirección y no sé si tiene como, o sea, son diferentes. ¿Eso no tiene nada que ver tampoco? Ahorita se los Digo, explico. Bien, entonces, en esta primera línea, lo que yo hago es definir una variable global. Las variables globales, si ustedes este, han hecho algo de programación, las variables globales son variables que están disponibles en toda la parte de mi sesión. Aquí yo creo una variable global y una vez que la creo la pongo, la inicializo y le digo que esa variable va a ser tipo cell. MATLAB tiene diferentes tipos de variables. Tenemos los string, las matrices, las celdas, las estructuras y eso. Entonces aquí le está diciendo voy a crear un tipo de dato de celda que va a ser de 2 por 0. Entonces aquí básicamente está San Reporte. Entonces, bien, arranco. Esta primera línea me queda San Reporte. San Reporte no tiene nada, pero por defecto es una matriz. Cuando ustedes ven este símbolo en MATLAB, que tiene ahí un cuadrito con 4 casillitas, es una matriz. Después yo le digo a él, mira, esto que tú tienes, conviértelo en una celda de 0 por 2 dimensiones. Entonces ya ven que cambió y en vez de una matriz ahorita tiene como 2 corchetes. Eso me dice a mí que esta variable es una celda. Después él entra, si te lo explico así va a ser muy complicado, entra una función que esta función lo que me dice o le dice a mi programa si yo lo estoy ejecutando desde un PC o desde Linux. Tenemos tres maneras de ejecutar un programa. Esta me dice si yo lo estoy ejecutando en un PC, en un Windows. Tenemos isMac para preguntar si lo estoy ejecutando en una Mac. Y tenemos isUnis para determinar si yo lo estoy ejecutando en una función de Linux o incluso plataformas Mac también lo hace. Entonces, esta función lo que me dice es que que yo no estoy en un PC, entonces como no estoy en un PC, tomo una variable de entorno. Estas son variables de entorno, que es la variable de entorno home. En Linux, la variable de entorno home lo que te dice es dónde está el directorio del usuario. Como en Windows, cada usuario tiene un directorio específico. Entonces él te dice, pues ahorita tú estás en el directorio home-terra. Esto yo lo hago como trabajo también en el equipo de mi casa. Entonces, en el equipo de mi casa, el home es Gedeon y en el de trabajo se llama home-terra. Entonces así yo ya sé en dónde puedo ir a los datos. Por eso ven carpetas diferentes. Pero ahorita pues por eso. Entonces tomo el directorio de 1, que es el directorio de entrada, y el directorio out, en donde yo voy a guardar los datos. Entonces ya él creo aquí. Directorio out, el directorio donde voy a guardar los datos, dir 1 donde van. Creo mi matriz de tratamientos, donde cada fila corresponde a un tratamiento y cada columna son las parcelas que conforman ese tratamiento. Entonces, si yo quiero ver TM, yo lo que hago es darle doble clic. Se me abre esto, entonces
yo ya sé que la fila 1 está conformada por los tratamientos, por las parcelas 1, 8, 11, 17. La 3 son estas, entonces aquí ya tengo esto. ¿Listo? Ok. Esta es una función que me entrega el separador de directorios O que es sea, quita como los diferente. espacios. No, no quita los espacios, me entrega esto. Ah, ok. En Linux se escribe así y en Mac va al contrario, en Ah, PC. ok. Entonces yo necesito reconstruir directorios y hacer directorios, entonces tengo que saber con qué tipo de separador lo hago. Entonces él me dice, ok, tu separador es este. Ok. Si yo no lo hago, pues tendría que llamar a esta función todas las veces que la uso. Entonces yo para evitar ese gasto computacional que es mínimo, pues lo llamo una vez y lo guardo. Él me entrega un char, que es una variable. Aquí por ejemplo está fileset. Ustedes van a ver que aquí tenemos matrices, celdas, y cuando aparece una ch de char, quiere decir que es una variable tipo string, es un char. Ok. En realidad es una matriz, pero es una matriz de texto. Después él entra aquí, la función dir lo que me dice es el contenido, me va a entregar el contenido que yo estoy viendo. Este de acá es el directorio que yo le estoy diciendo y él me va a decir qué directorios hay aquí adentro. Entonces me lista esa lista. Luego dentro de ese directorio él va a buscar los separadores, ahí ya los encontró. Y luego va a buscar si existe dentro de este directorio, trabajo Laura, nos firmas espectrales, va a buscar si hay algo, crea este nombre en MATLAB, que es el nombre creo que va a guardar los datos. Pues ahorita esto tendríamos que revisarlo porque pues como ustedes han escrito eso, pues está muy, muy mal ese nombre. Pero bueno, ese es el nombre. Después lo vemos. Ahí la idea sería quitarle los espacios y, por ejemplo, esa Y griega y toda esa cosa. Sí, si quieren, Listo, ¿no? Si quieren. lo Ya, mejor. si no, aquí le ponemos un nombre y ya. Ok, perfecto. Luego creo una variable, que esta variable le pongo graficar y lo que va a hacer esta variable es decirme si quiero que me genere gráficas o no quiero que me genere gráficas. En su momento, como eran muchos datos, de pronto no me interesaba generar gráficas, sino una en especial para ponerla dentro de la tesis y el resto no. Me determina el ancho, el ancho, el ancho de la ventana móvil. ¿Listo? Aquí le di 15. Después me dice cuáles son las longitudes de onda válidas, el número de clúster. Y esto lo hago para definir cómo quiero hacer las gráficas por hoja o algo así, no sé esto, por qué le puse 4, pero bueno. Luego me entrega resumen, que es una variable que es de 4, ya no sé por qué tiene 4, pero bueno, ya después nos daremos cuenta por qué lo hace eso. Listo, entonces estamos aquí en lista 1. Lista 1 es el directorio el contenido que él nos Inicial, mostró, ¿cierto? Cuando ¿no? nosotros vemos esto, ustedes me dicen, ¿cuál es el contenido? Solamente hay una carpeta, no hay nada más. Lo que pasa es que MATLAB, cuando vemos lista 1, MATLAB muestra unas carpetas que están como ocultas, o muestra esto que es para decirle a él que sube una raíz o sube 2 veces la raíz. El hecho es que esto no me interesa a mí nunca encontrarlo, pero siempre me lo va a entregar. Es por eso que en la parte del código yo le digo, mira, ahorita por cada elemento que tú encontraste vas a hacer este proceso. Ok. Entonces, lo primero que yo le pregunto, ¿es un directorio? Entonces, si es un directorio, él entra aquí. Y luego le pregunto, ¿el nombre de ese directorio pertenece a este caso?
Si pertenece a ese caso no hace nada, Omítalo. omítalo y si no viene acá. Entonces vengo aquí, vamos a guardarlo, vamos a ejecutarlo. Entonces, aquí ya llegué. Quiere decir que ahorita ya estamos en en el I3 y estamos analizando este nombre, que es este de acá. ¿Cierto? Y esa es la carpeta que ustedes tienen. Entonces ya después lo que yo le digo es, le digo, ok, en esta carpeta que viene aquí, me vas a buscar, quiero que me busques si tiene archivos con la extensión txt. Entonces, básicamente yo vengo aquí y él me va a buscar todos estos archivos txt. Este que está aquí es algo que... No, no es necesario. Entonces vamos a quitarlo. O para quitarlo, pues no lo quitamos, sino que más bien le ponemos aquí otro nombre, otra extensión. CSV, por ejemplo, para que lo haga. Entonces, listo. Entonces, ahorita con la misma función dir, él me va a buscar los elementos que están contenidos en ese directorio que terminan en txt. Entonces me encuentra y me encontró 510 archivos. ¿Ok? Si esa lista estuviera vacía, entonces él buscaría el siguiente directorio. Después aquí vamos a hacer el análisis. Vamos a tener que crear una base de datos. Aquí es donde ya empezamos a analizarlo. Ok. Vamos a ver cómo organizamos esto. Aquí vamos a necesitar dos cosas. Esta sección son variables. La verdad, a mí lo que menos me interesa, yo lo que quiero saber es, hay veces, pues, bueno, ya es manera de programar, a mí no me interesa. Hay gente que le pone sentido a esta variable, a las variables, le pone un nombre que tenga que ver. Yo, pues, paso de eso hay veces, entonces yo quiero saber yo necesito que me guarde El dos resultado. cosas. Sí, yo quiero que me guarde según los datos que nosotros tenemos. Yo necesito que él me diga, incluso puedo darle tres cosas. Yo necesito que él me diga qué parcela es, qué surco es y a qué tratamiento pertenece. Me interesaría poder saber esto de aquí. Entonces por eso lo voy a poner 3. Es probable que el surco no nos interese, ¿sí me entiendes? Pero bueno, vamos a guardarlo. Entonces él me va a generar una matriz que va a tener toda la información de los archivos, que son 510, y 3 campos. Después él va a ir analizando ese archivo. Una de las cosas, pues, de MATLAB es que si yo toco esta variable, en esta parte ustedes ven estas rayitas. Esas rayitas me dicen, exacto, todos los sitios en donde existe ese mismo nombre, pero por ejemplo él existe aquí y en el siguiente lo machaca. Quiere decir que lo vuelve a renombrar. Quiere decir que esto en su momento lo usé, pero ya no me sirve. Entonces él aquí me va a decir lo siguiente. Él me va a entregar acá, vamos a forzarlo, vamos a decirle que J valga 1. Quiere decir que ahorita yo estoy en este nombre, que es P10S2, ¿cierto? Entonces yo le digo a él, ok, dime dónde empiezan y terminan los números. Él me dice, mira, hay un número que empieza en el 2, termina en el 3, uno empieza en el 5 y termina en el 5, otro, y son los datos de este nombre, ¿no? De este nombre que está aquí. Entonces, sí o sí, yo sé que este primero corresponde a la parcela y el segundo corresponde al surco. Entonces yo le voy a decir a él esto. Ok, entonces en esta sección yo voy a dejar el primero para el tratamiento. Entonces lo primero que yo hago es decirle a él, mire, en J2 me vas a guardar
tengo este nombre y me está entregando el 10. Ese 10 lo voy a convertir a número, ¿cierto? Luego le voy a decir, mira, a la siguiente sección, que es la 3, es exactamente lo mismo, pero aquí le doy el 2 y aquí el 2. Entonces aquí me va a entregar el surco número 2. Y después a la sección 1, aquí de pronto va a hacer algo. Yo tengo ya mi 10. Entonces yo le digo, mire, a tratamientos. Tratamientos es esta matriz. Yo le voy a decir, dime dónde es igual a 10 o a la J2. Entonces él me va a entregar esto. A ver, vamos a hacerlo aquí. Pam. Pam. Y le hago esto. Básicamente él lo que hace es que me dice de los 20 cuál es el que coincide. Y en principio está coincidiendo en esta parte de acá. Entonces yo ya aquí ya le digo, dime si existe uno aquí en la dimensión 2. Cuando estamos programando en MATLAB, estamos programando con matrices. Casi todo lo que hace MATLAB son matrices. Internamente son matrices. Este, por ejemplo, es una matriz, ¿cierto? Si yo aquí le digo, por ejemplo, le voy a dar le puedo dar la clase para que ustedes vean qué es. Y le puedo dar el tamaño. Es el tamaño que me interesa. Entonces, aquí ustedes van a ver. Esto es un char. Pero para MATLAB es una matriz de una dimensión por 181 elementos tipo char. En esa matriz él colocó este nombre. Pero para él es una matriz, esto es una matriz, todos son matrices, generalmente. Entonces, yo en una matriz, casi siempre son matrices de 2 dimensiones, pero tengo la dimensión 1, que es esta, la que está aquí. La que baja es la dimensión 1 para MATLAB y después esta es la dimensión 2. Yo le estoy diciendo, dime si existe algún valor positivo o mayor a 0 en la dimensión 2. Entonces me va a entregar esto. 1. Me va a entregar 0, 0, 0 y 1. Y ya después yo puedo usar la función find. Que la función find lo que hace es decirme de esos ¿cuál es? Entonces él sabe que este es el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces la función find me va a devolver el 4. Quiere decir que eso corresponde al tratamiento número 4. Esperen, voy a contestar. Sí, ¿qué hora es? ¿Aló, mi vida? Sí, ¿qué encargamos? ¿Ensalada? Bueno. Bueno, listo, amor, voy a pedirlo entonces. Ajá, sí, sí. Ajá. Te amo, mi vida. Chao. Te amo, chao. Bien, esperen alguna cosita. Bueno, profe. Bueno, entonces aquí voy a guardar esto. Y esto que estoy analizando, ¿me escuchan? Bueno. Sí, profe. Sí, profe, se escucha. Bueno, voy a poner aquí un punto rojo para que lo haga. Y voy a volver a ejecutarlo. Quito este. Y aquí ya tengo mis secciones. Sección. Entonces él ya encontró y me dijo, mira, tú tienes 510 archivos. De esos 500, el primer archivo corresponde al tratamiento 4, es la parcela 10 y es el surco 2. Y así van los 20, está el 1, está el 2, está el 3 y aquí ya en principio.
el trabajo que ustedes iban a hacer, separando archivos y eso, pues él ya lo hizo aquí en este pequeño código. ¿Ok? Vayan viendo mientras yo mando 2 mensajitos. Ok, profe. Muchas gracias. Lo bueno de la programación, Ahí es donde aprender. realmente uno pues Uy, dice, sí, qué bueno, porque te ahorra pero uy, tiempo. no, profe, eso es muy duro. No, hombre, es como Es todo, como aprender a hablar, profe, la práctica es el aprender a maestro. escribir, Ajá. Es cuestión como de aprender a que, leer. ajá, es cuestión de que te guste y que hagas un ejercicio. Yo no soy experto y me gustó y empecé a programar, a programar, a programar. Toma mucho tiempo. No, pues cuando te gusta algo, no, el tiempo pasa volando. No, es chévere porque facilita mucho el trabajo, pero no, eso es complejo, profe. Y lo otro es que le Y es pone un entender plus, álgebra también es, le pone un plus a ustedes. Es decir, un ingeniero agrícola, sí, pero un ingeniero que sabe programar ya es un plus. ya Yo es lo otra digo por mi nivel. experiencia en mi doctorado y todas las cosas. Yo marcaba la diferencia porque sabía programar. Y, Genial, profe. y es solo porque pues, empecé en algún momento, vi mis cursos y seguí y lo hice porque pues me gustaba. Profe, una pregunta, ¿y usted cómo que recomienda para entender bien MATLAB? ¿Esa guía que tiene MATLAB es bien? Sí, muy La buena. entiendo, se entiende muy bien. Sí, sí, sí. Lo más Ok, importante si quieren es tengan un ejercicio y eso. Por ejemplo, cuando yo del empecé la medio tiempo. maestría, yo ya sabía programar. O sea, sabía que era un for, sabía que era un if, esas cosas que son fundamentales. Pero lo que no sabía era escribirlo en MATLAB. Entonces así es mucho más fácil, ¿no? Si ustedes ya Sí, vieron algún claro. programa de programación, pues ya lo único que necesitan es aprender a escribir las cosas en MATLAB. Y pues esa guía pues sí funciona muy bien. Ok, pero muy fácil. Listo. Bien. Ok, 80. Bien. Guay. Entonces, ahorita aquí yo ya necesito, aquí ya vamos a definir cómo vamos a procesar los datos, cómo trabajamos los datos. Entonces, tenemos una sección en donde nos está diciendo los tratamientos y nos está diciendo los surcos, eh, las parcelas, bueno, las parcelas y Los los surcos. surcos. Ajá. Entonces, ¿cómo les dijo al demar que los analizaran? ¿Por tratamiento? Sí. Ok, como es por tratamiento, entonces yo le voy a decir, mira, yo quiero que en sección, en la columna 1, me saque los valores únicos.
¿cierto? Entonces me va a sacar un 1, un 2, un 3, un 4. ¿Listo? Entonces ya después yo le voy a decir, mira, en sección de, bueno, aquí vamos a ver esto, Dume, son los 150, los 500 y mucho. Aquí, listado, sección. La 1. Okay. Entonces aquí yo le digo, bueno, aquí ya me sacó, me dijo que son 4 secciones. Aquí le digo F9, el J va a ser 1. Y aquí él me va a entregar cuáles son los archivos que corresponden a los tratamientos 1. Ok. Aquí ustedes están viendo todos los archivos que corresponden al tratamiento 1. Bien. ¿Qué saben ustedes del tratamiento 1? ¿Cuál es el tratamiento 1? Ese está dividido por contenidos de nitrógeno. Ok. Y cada Incluso, tratamiento es un contenido diferente de nitrógeno. sí, incluso. Ok. Bien. Entonces. Son las dosis que se aplicaron en el experimento. Ok, muy bien. Ya una vez teniendo eso, si nosotros queremos, aquí ya tenemos los tratamientos separados por tratamiento, pero nosotros tendríamos también que ser capaces de analizar esto por, no sé si por parcela, ahí ya no sé, o por surco, cómo vamos a analizar los datos. Entonces, a lo mejor sea por la parcela y queremos sacar los datos anómalos de esa parcela que corresponde al tratamiento 1, ¿no? Sí. Entonces aquí vamos a sacar aquí podríamos hacer lo siguiente, vamos a hacer un inde1 que va a ser igual a esta comparación. La sección. Ok, entonces pues, esto me va a entregar exactamente lo mismo, me entrega los 140 archivos. Estos corresponden a diferentes parcelas, ¿cierto? Entonces ahorita yo aquí voy a poner una variable que voy a poner parse guión bajo, va a ser igual a sección, lo que me encontró que corresponde al tratamiento X, 1, 2, el que sea. Este parse me entrega eso, me dice, mira, de esos 140, parse, de esos 140, esto es lo del tratamiento 1. Todo esto es tratamiento 1, ¿cierto? Pero ahorita yo tengo cada una de las parcelas. Bien. Entonces, yo ahora le voy a poner otra variable. Hay una variable que cuando no quiero pensar mucho en el nombre de las variables, uso nombres así como Dumi02. Es probable que Dumi02 ya esté aquí. Dumi03 va a ser a los valores únicos de parse en la dimensión 2. Entonces este es parse. Y ahorita yo le digo que voy a analizar la columna 2, que son estos, y le voy a decir que me entregue los valores únicos. Entonces me entrega el 1, el 8, el 11, el 17, el 20. ¿Cierto? Y entonces ahora voy a hacer algo parecido como este for, pero lo hago con la dimensión 3 y voy a hacer algo parecido como acá.
para poder analizar por parcela. O sea, el Listo. análisis, aunque lo estoy haciendo por tratamiento, también Ok. lo va a hacer por parcela. Entonces, aquí a este int le digo que es parse. La dimensión 2 y es el dummy 3 JJ. JJ es el for y es el que me va a ir llevando el control de en qué estoy. Este dummy son los valores únicos. Entonces él va a ir de este dummy 3, va a ir por el 1, por el 8, después por este, ¿no? Entonces va a encontrar, vamos a verlo, FJJ, me va a decir esto, me va a decir cuáles son los que en parse son a ver, dummy 3 no está ubicado, este es dummy 3. Y aquí me va a entregar esto. Y básicamente este valor que es ans es una variable que él crea cuando no ponemos nombre, como de respuesta answer. Entonces aquí me dice cuáles son en este tratamiento los que corresponden a el primero, que sería el, el 1. Entonces aquí me está diciendo que este es el 1. Después este dummy, que ya va creciendo, le pongo 4. 4 va a ser igual a dummy 2. Y aquí. Entonces, él hace esta parte y ahorita me hace esta parte. Entonces ahorita ya aquí dummy 4 ya me filtra y ya puedo saber cuáles son los archivos que corresponden al tratamiento 1 y corresponden a la parcela 1. Me dijo estos. Tengo en el surco 2 y tengo en el surco 3. Entonces, a estos son los que yo voy a tratar de hacerle ya todo el proceso. Esa es la idea, ¿cierto? Sí, profe, esa es la idea. Bien, entonces quiere decir que este for que está aquí, quiere decir que ahorita todo esto que está acá, aquí dummy, todo este for va a venir acá. Entonces él después, teniendo aquí, va a recorrer los 20 archivos. Eso quiere decir que viene acá, va a coger esto hasta acá, el 4, lo va a abrir, lo va a leer, y aquí hay un J, este J lo voy a tener que cambiar, J3, J3, J3 y J3. Este tem, Un pensamiento bastante matricial, ¿no, profe? Ver todas sí. así matrices, ir agrupando. Entonces él llega, él abre el archivo, este lo usa, esta es la ruta del archivo, esta es una función, lo que hace esta función es que le va a permitir abrir un archivo, pero sin leerlo, solo lo abre, solo le dice al computador, mi puntero está ahí, yo ya estoy ubicado en el archivo, ¿qué quieres hacer? Entonces le dice, bueno, lo primero que yo quiero hacer es que me leas la primera línea. Entonces lee la primera línea. Entonces dice, ok, ya leí la primera línea. Entonces él pregunta, ¿esa línea es un string? Entonces, mientras esa línea sea un string, él dice, is dato, entonces aquí, bueno, vamos a hacerlo manualmente para ver qué es lo que va a hacer. En principio lo que va a llegar a construir, como yo no sé cómo son estos archivos, es lo que va a empezar. Y si lo vemos, si lo abrimos, el archivo es este, él va a empezar a ver esto, ¿no?
va a empezar a leer esta línea, después esta línea, la 2, después esta línea, y leyendo línea a línea va a ir guardando cierta información. De acá pues no nos interesa mucho, de pronto nos interesaría esto, pero para poder optimizarlo, pero no es muy grande como para que uno diga prefiero crear una matriz vacía para después llenarla, que es mejor. Entonces vamos a verlo paso por paso. Entonces vamos a pararlo aquí, vamos a guardarlo. Entonces, bien, este fue mi archivo, este es el archivo que estoy leyendo, es este, es el primero, el P1S2. Lo abro, leo la primera línea, aquí estoy en esta parte. Entonces él pregunta, mientras esa línea sea un string, tú vas a entrar aquí. Él pregunta, si es dato, que ahorita no lo es, él hace esto. Yo ya sé que la estructura de esos datos, eso ya es algo que yo ya sé, que si fueran otro tipo de datos, esta parte la tendríamos que cambiar. Pero yo ya sé que los datos de que Pues ahí estamos está Doom leyendo, 3, ¿no? ¿cómo? Ahí ya estaba Doom 3. No Ajá. sé si... Yo ya sé que los datos que estamos leyendo son de esta manera. Son de 2. Y ya sé que mi separador es, no sé si él lo vaya a distinguir, es un tabulador. Entonces, él llega, coloca aquí un espacio, vamos a ver si lo lee. Entonces, bien, él dice que no, esta es una variable en donde yo le estoy diciendo, cuando yo encuentro un número, yo le digo, a partir de aquí empiezan los datos. Es decir, básicamente yo le estoy diciendo a él, mira, yo voy a empezar a leer esto, en algún momento yo voy a leer los datos, pero los datos empiezan cuando yo encuentre esta palabra begin, que dice begin spectral dataset. Bien, entonces él dice, no es dato, esa línea encuentras la palabra begin, ¿no? Entonces, string encuentra number, si encuentra píxeles o si encuentra spectrum. Si él encuentra alguna de estas palabras, él entra aquí. Vamos a pararlo para que entre aquí. Vamos a pararlo cuando entre acá y vamos a pararlo cuando entre acá. Si no, entonces él viene aquí y esta función le está diciendo, ahorita lee la siguiente línea. Esta función está diseñada para archivos de texto. Y los archivos de texto ustedes ven que uno empieza a escribir, pero al final tienen un salto de línea, lo que llamamos salto de línea, que es cuando la gente le da enter. Él lo que busca es ese enter y él lo lee aquí. Entonces lee la segunda línea es vacía. Pregunta que si es dato, no, que si tiene la palabra begin, no, que si tiene la palabra número, píxel o spectrum, no. Listo. Entonces viene aquí, lee la siguiente línea, leyó la fecha. Si ustedes estuvieran interesados en recoger la fecha, pues tendríamos que haber puesto aquí algo para que él supiera que cuando diga date, por ejemplo, vamos a leer esa fecha. Entonces él viene, no es dato, no empieza por begin, no hace nada de eso. Entonces aquí lo vamos a parar en el 95. Aquí encontró ya algo y alguna de estas tres la encontró, number, pixel o spectrum. Vamos a ver qué línea es. Dice número de píxeles en el spectrum. Entonces si él encuentra esos cuatro, entonces se para aquí, coge esto, aquí está leyendo que son 1024 y me crea una matriz en donde el tamaño es 1024 por 2. Estos son los datos que él va a crear. Aquí ya la creó, pero la creó vacía. Entonces viene aquí, aquí ya encontró la línea, encontré esta línea, begin spectral data. Ya en el archivo estamos aquí, estamos en este punto, estamos en la línea 15 y él va a empezar a leer estos datos. Bien. Entonces aquí es donde vamos a ver cómo nos va. Viene aquí, lee la siguiente línea, leyó esto
Y él pregunta, ok, mira, es un dato, muy bien. Y le estamos diciendo, mira, primero quiero que la coma me la reemplaces por punto. Ya ves que él está leyendo 333 o va a leer 333.47. Entonces le estamos diciendo, mira, esto, lo primero que tú vas a hacer es, esa línea la vas a reemplazar por esto. Ya está leyendo los puntos. El Porque, decimal de más le das el punto. ajá, exacto. Luego le estamos diciendo que va a leer 2, que el delimitador es un espacio y que se supone que esto va a ser que lea este valor. Eso, Dummy profe, ahí no 3. hemos usado el dummy arriba para, Ajá. o el dummy simplemente va es como va a No, cambiar. no, tenemos que modificar este. Este ya es Dummy 5, porque si no vamos a tener problemas. Eso le estaba diciendo ahorita. Ujú. Dummy. Entonces vamos a guardar esto. Aquí ya podemos parar, paramos aquí, quitamos esto y lo paramos acá. Okay. Entonces estamos aquí. Entonces lee Dummy 5 y aquí ya empieza a guardar este data tem. Básicamente aquí ya lo que estoy haciendo es leer cada uno de los archivos. Entonces en el primero encontré este con este valor. Y ahorita va a leerlo todo. A ver, lo quito aquí. Ya lo leyó. Ya leyó la información de DataTem. Este DataTem. Y el Tatén tiene todos los tratamientos, ¿no? La matriz de cada tratamiento. Ajá. Ujú. Tiene todos los tratamientos. Bueno, este DataTem es el... Ahorita no lo hemos puesto. Ahorita vamos a ver cómo hacemos para guardar esta información en una base de datos que nos permita después trabajarla, ¿no? Entonces, aquí esta primera parte. Para las correlaciones que habíamos hablado en algún Sí. momento. Vamos a hacer esta base de datos en donde lo que queremos es que nos la genere pura. Vamos a dejar una base de datos que sea ya limpia, por si después queremos hacer más tratamientos, evitar todo este proceso de leer y leer directamente la base de datos, ¿no? Entonces él Genial. ya leyó el archivo y ahorita lo que va a hacer él es decir, mira, tú tienes estos datos, esta es la longitud de onda, yo tengo este dato, pero esta es la longitud de onda que yo quiero. Entonces él va a hacer una interpolación usando el vecino cercano. ¿Qué es el vecino cercano? Por ejemplo, uno de los datos que yo quiero interpolar, de los últimos es el 820, ¿cierto? Y de los datos que yo estoy leyendo, estoy viendo que empieza 819.88, estoy leyendo que lee 820.3780 y estoy viendo que lee 820.87. Entonces, hay diferentes tipos de interpolaciones. Entonces, hay diferentes métodos de hacer la interpolación. Dentro de los métodos tenemos estos. Tenemos lineal, que es por defecto. Básicamente es como él hace es una línea, él va a tomar dentro de este punto y este punto, que son los más cercanos al 820, y el valor lo va a interpolar como si fuera una línea recta y calcula el punto asumiendo que esos dos datos son líneas rectas. Esa es una manera de hacerlo, es por defecto, pero después está la del vecino cercano, que lo que él hace es dice, bueno, tú quieres el 820, ¿cuál es el punto que está más cercano a 820? ¿Este o este? La respuesta es este, porque este para llegar a 820 necesita punto 12. Y este para llegar a 820 necesita quitarle punto 37. Entonces el más cercano a 820 es este. Entonces, este valor, que es el quinto, es este quinto, él va a hacer un perfil y a la línea de 820, en vez de interpolar estos dos valores, él le va a colocar este, ¿cierto? Ese fue el método que usamos para la interpolación. Es un método que se recomienda cuando tú quieres preservar lo que se llama la firma espectral.
y no quieres transformarla, porque si no él colocaría un valor que está entre 2738 y 2754. Tampoco estaría tan malo, sobre todo porque los datos son de una resolución muy alta. Se ve más cuando son datos de una resolución más baja, que hay mucho espacio entre una banda y otra. Aquí no hay ese problema. La verdad es que estas son muy cercanas, entonces si hacemos una interpolación lineal no habría problema, pero bueno. El hecho es que él crea esta interpolación aquí, creó este Y. Ahora sí, ya hacemos una figura y hacemos el W válido, coma, YY. Esta es la figura que él está haciendo. Esta es la interpolación. Estos son los datos que él está sacando. Entonces, ahorita vamos a crear una base de datos con estos valores. Entonces, ¿cómo va a ser esta base de datos? Él aquí después él dice, bueno, aquí voy a colocarlo. Si K es 1, K es el for de dummy, de que son los 20 datos. Entonces él me va a hacer esta base de datos acá, va a coger los datos, tamaño y longitud válido, la data. Aquí es donde vamos a cambiar esto un poco, y básicamente lo que yo quiero es algo así. Yo quiero que aquí me diga, él me va a colocar por este lado la longitud de onda, después aquí me va a colocar el tratamiento, la parcela y el surco, y luego me va a colocar los valores. Eso es lo que yo quiero. Entonces, como es lo que yo quiero, entonces yo aquí le voy a decir, mira, tú me vas a guardar esto, la longitud el tamaño de la longitud de onda más 3, y la longitud de estos datos más 1. Yo le estoy diciendo a él, mira, van a tener 141 porque este dummy está malo. El que me interesa es el dummy 4. Entonces van a tener 21. Y por el otro lado son las longitudes de onda más 3. Son 374. Entonces, esto me lo voy a obviar porque esta parte no la vamos a hacer. Después a esa base de datos le vamos a hacer los filtros, pero queremos generar un archivo en donde estén todos los datos ya lísticos más o menos. Entonces esto lo hace aquí. Entonces el data, voy a guardar las longitudes de onda. Entonces estas longitudes de onda van a empezar de el 4 hasta el final en la dimensión 1, y le voy a colocar esto. Listo. Entonces básicamente tengo esto, data, entonces esta va a ser mi base de datos para mi primer análisis del primer Delia parcela. Voy a colocar esta longitud de onda. No, yo creo que esto me lo voy a tener que saltar. Esto lo vamos a saltar. Esto va a ser igual a esto más 1, y este data le hago así. Este va a ser data, y después entonces vamos a empezar a guardar los datos de data. Aquí data X, vamos a decirle que tú me vas a guardar la longitud de onda, pero antes yo te voy a colocar lo que necesito. Entonces estamos hablando del tratamiento, entonces vamos a colocarle la sección, estamos hablando aquí que 140, y después aquí parse hicimos esto, y aquí estos son los 20. Entonces aquí vamos a necesitar otro
otra variable, vamos a colocar parse2. Parse2 va a ser igual a parse con todo. Entonces parse2 va a ser algo como esto, ¿cierto? Donde me va a colocar el 1, el 2, el 3, incluso, bueno, así está parse2. Este es parse2. Entonces aquí yo le voy a decir que me coloques el parse2, lo invierto y entonces le estoy diciendo que el k, que es el que me controla, le voy a decir que me va a leer el k, todos. Él está leyendo el primer archivo y el primer archivo corresponde a el tratamiento 1, la parcela 1, el surco 2. Entonces esto yo lo estoy diciendo que me lo lea invertido, me va a quedar 1, 1, 2 y después la longitud de onda. Me está haciendo esto. Me está haciendo 1, 1, 2 y después los datos. Y en data. Entonces me llenó esto. Bueno, listo. Entonces aquí voy a guardarlo. Acá termina el K. Aquí voy a pararlo. Bien. Entonces aquí yo estoy con este, que es el de tratamiento. Y este tratamiento va a estar corriendo con dummy. Entonces aquí voy a ponerle data 01. Va a ser igual a vacío. Y acá yo le voy a decir a él, aquí, que data 01 va a ser igual a lo que tenía en data 01 pegado a data. Ok. Y después lo paramos aquí a ver qué va a pasar. Bien, lo paramos aquí, lo ejecutamos. Entonces ya tenemos data. Esta es data. Esta es mi primera parte de la base de datos. Me está diciendo, mira, este perfil corresponde al tratamiento 1, a la parcela 1 y al surco 2. Y después me está dando los datos de las diferentes longitudes de onda. Estos son los datos que tomó de la reflectividad. O sea que por cada parcela está dando 3 perfiles, porque en algunos hay un surco 2 y surco 3. Sí, es decir, no, esto ya depende de cómo estaban los surcos. Como tú ves, hay un surco 2, hay un surco 3, pero si más adelante ustedes quieren analizarlo, pues ya podemos filtrarlo, ¿no? Si ustedes incluso, bueno, esta parte, ah, no sé si estemos interesados en que se genere, en guardar esto y que nos coloque el nombre del archivo. No lo sé. Sí, No sé si les sí, esté... sería bueno. Sí, 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 sería bueno. Entonces Sí, aquí profe. ya cambia. Bueno, pero profe, una pregunta. Ajá. ¿Eso en qué lo vamos a usar? Digamos, estamos creando una matriz donde estamos analizando las parcelas por surcos, ¿no? Que Sí. digamos, la parcela 1 tiene 3 surcos, Ajá. en este caso. Y estamos creando para analizar, digamos, gráficamente No, cada, aquí yo cada surco. ajá. Aquí yo tengo. mm, Aquí cuando termine de hacer este end de aquí, yo voy a estar voy a haber almacenado todos los datos. O bueno, ahorita él va a volver acá. A ver, vengan, aquí vengo, pam. Aquí, el Dummy 3 me está analizando todas las parcelas. Ya analizó la 1, ahorita va a analizar la 8, la 11, después la 17 y la 20. Cada una de ellas son del tratamiento 1. Me va a Sí. separar todo eso para después
buscar nosotros por tratamiento, hacer los análisis ya con esa base de datos, pero por tratamiento, Ujú. para analizar cuáles van a ser los perfiles, los espectros que sacamos. Para sacar los espectros que se parecen más a un suelo o que dentro de ese tratamiento no se parecen mucho, los perfiles anómalos Ok. Atípicos. o los perfiles atípicos. Entonces aquí él va a terminar, en algún momento aquí él va a terminar. Vamos a pararlo, F5. Y aquí ya tenemos data 1, son 374 perfiles que corresponden al tratamiento 1. Espectros, 374 espectros Oh, del tratamiento 1 con a ver, ¿qué hicimos mal? Algo hicimos mal. ¿por, Data por qué, 01. profe? Data 01, perdón, a ver. Que hay algo malo. ¿Por qué, profe? Porque este debería ir acumulando más información. Este debería ser más grande. Longitud. Este data 1 tiene que ir acá. Acá. Bien. Ok. Entonces ya tenemos data 1. Data 1 son 374 por 140. Y aquí están todos los espectros de la parcela del experimento, del tratamiento 1. Todos estos son los datos del experimento 1. Ahí están las Oh, diferentes parcelas. mm, Eso, genial. por ahora solo tenemos los datos, ya sacamos los datos, ¿no? Ahorita vamos a completar esa base de datos. El después, este data 1, aquí, lo va Es a la cambiar. reflectancia, ¿no? Ajá. Profe, y Aquí, ahí no necesitamos, digamos, la longitud de onda, sí, pero porque la esa longitud de onda siempre matriz, va a ser la misma, ¿no? sí, Y sí, Sí. esa es la ponemos constante. ahora. Ujú. Ah, La vamos a Profe, poner ¿sabe ahora. que ese código hay que la- repetirlo todos los tratamientos? pero No. nosotros hicimos eso a mano. Ah, ¿usted se lo hizo mano? Creo que Ah, ahorita pues eso que podemos estábamos usando revisar. esa matriz, la construimos a mano, pero por bloques. Data 0, pues ahí ya ven, ¿no? Y eso que pues yo les estoy explicando. Entonces Ah, genial. aquí data, y aquí le vamos a decir que data 2, data Ya cero entiendo. dos. ¿Cuánto les tomó hacer eso? Yo me No, demoré profe, en como realidad no mucho. unas cuantas horas, pero pues digamos que pensarse este código nos hubiera tomado Uy, muchísimo, sí. solo que tiene una experiencia de, pues Sí, sí, de hacerlo la rápido. verdad es que sí, ese es otro punto de que, pues por un lado uno dice, bueno, hacer todo esto para después. Sí, sí, sí es cierto. Pero bueno, Sí, si profe, tuvieras o más sea, datos, tendrías que haberlo hecho así. exacto, siendo sincera, yo lo volvería a hacer a mano. Ya, sí, es probable. El profe es muy duro. Aquí ya terminamos. Data, a ver, estamos aquí, ¿no? Data 2. Este for ya está aquí terminado. Y por aquí vamos a tener otro. Este está perdido. Entonces, borrar este. Digamos que lo que pasa es que estos códigos tienen que ser más funcionales y pasar a un proceso que lo requiera todos los días.
que se tomen datos diarios Ajá. y se requieran procesar. Ahí sí Ujú, es muy útil estos códigos. ujú. De pronto Pero para más un trabajo adelante en vemos el beneficio. Por ahora vamos a así. Ok, listo. Yo les quería preguntar algo. Yo ahorita vi, yo no sé si vi bien o vi mal, pero en unos datos de reflectancia en longitudes de onda, pues como de las de interés, que era 420, aparecían unos datos de reflectancia negativos. ¿Esos datos igual sirven? No, ¿no? No, pueden ser esos atípicos. son atípicos, son ruido. Y eso en algún momento en el código lo vamos a eliminar, ¿cierto? O usted, profe, lo va a eliminar con él. Sí, obvio. Sí. Ujú, Ahí por eso está entrando de esa manera. Ya. bien, entonces aquí en principio aquí ya terminaríamos de leer todos los datos y aquí vamos a guardarlo. Entonces vamos a decirle a él que save, vamos a ver esta función save, field name, entonces sería esto. Esa matriz solamente corresponde a las parcelas, ¿cierto? A una parcela. Sí. No, esto ya es de todo, De todo Uy, el tratamiento. de Pero todos los sí, 500 archivos. uf, pero no es muy pequeña esa matriz para tantos datos, o cómo, o qué hizo con, porque es que, por ejemplo, en cada parcela hay unas que tienen 40 y otros tienen 20, Ajá. y son 20 parcelas por 1024. Y si cada parcela tiene 20, eso se multiplica. Pero mil Sería una matriz. veinticuatro porque eran espectros Están a que punto 5 eran nanómetros. exacto y nosotros ya los colocamos a un nanómetro. Ok. O sea que Ah, ya es lo a la mitad. reducimos. Ajá, ajá. Ujú. Ok. Pero igualmente, digamos que si lo vemos como la matriz en la parte de los X, tenemos muy poquitos datos. Ve, en Y, pues, en los valores de reflectancia, Ujú. porque sí serían mucho más datos. O el promedio también, en cierta medida, de reflectancia. No, hasta ahora no Solamente le hemos promediado nada, solo hemos escogido el valor más cercano. el valor más cercano. Y ahorita nos va a entregar toda la base de datos. Entonces aquí sería este data 2. Y aquí sería cero 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 eh, y sería el rango este. Y aquí nos guardaría esto. Ok. Aquí ya nos va a guardar esto. Vamos a poner otra cosa aquí. Entonces aquí vamos a crear esto acá y en principio aquí va a venir otro en, y aquí va a venir otro en, y aquí debería venir otro en. Listo. Listo. En esta parte es un código totalmente diferente. Esta parte aquí vamos a quitar estos en que no nos van y después vamos a analizar. Entonces, lo primero que hacemos es crear nuestra base de datos, ¿no? Es lo que Sí. estamos haciendo. Entonces, aquí lo vamos a parar. Y aquí él empieza con esto. A ver, esto tiene que venir. En realidad esto viene aquí al final. Esto viene aquí al final. Que él guarda la base de datos. Y eso quiere decir que data 02
que en alguna parte lo pusimos aquí. Vaca. Okay. Entonces, esta primera etapa que estamos haciendo, estamos leyendo todos los archivos, le estamos asignando su respectivo tratamiento y luego lo que estamos haciendo es guardando guardando la base de datos. Esta sería la primera parte de esto, ¿cierto? Eso es lo que estamos haciendo. Voy a parar aquí el video para que después no sea muy grande y subirlo por YouTube.